En este video hay una pregunta. Aquí los musulmanes, a Mahoma se le puede llamar Rob, un acalorado debate entre Edis BOS. Mustafa, Bang Assam oficial, el anuncio oficial de Bang Assam. Buenas noches, Assam. esta noche. La ustaz ha llegado. Assam, ayer me enviaste un mensaje, ¿verdad? Quería preguntarte algo importante sobre lo que hablamos. Sí, fui compartido por mis compañeros de viaje. ¿Me podrías enviar un mensaje contándome de qué se trata? Mis amigos lo compartieron conmigo, pero no pude acceder. Y aprecio a las personas que comparten amor. En realidad, Assam, ¿admites que no hay muchos musulmanes reprimidos que vengan aquí? ¿Lo admites? Ese es el encuadre. Eso se llama Adu Ramazodoran. Lu, recuerdo el primer Assam cuando llegaste aquí. Dijiste, ¿por qué te atreves a estar con el Islam embotellado? ¿Es eso cierto? Bueno, continuemos con el tema. Permítame aclarar esto primero, amigos. Lo primero que voy a decir es, Edis, no voy a calumniar a nadie, ¿verdad? Hay descargo de responsabilidad. Antes, cuando iba a su casa, no pedía monedas, prohibía a las personas que me dieran regalos. Sí, incluso cuando voy a vivir yo mismo, prohíbo a la gente que me haga regalos. Bueno, Assam, ahora este es Assam. De hecho, en el contexto de las relaciones entre el Islam y el cristianismo, la gran mayoría de los musulmanes acusan a los cristianos. Las acusaciones contra los cristianos en realidad fueron hechas por musulmanes, quienes a menudo presentan argumentos y puntos de vista específicos sobre estas cuestiones religiosas. Por ejemplo, ¿por qué hacer de Jesús Dios? ¿Por qué hacer de los humanos Dios? Mientras haces a los humanos Dios. Hemos despertado, tal como lo has dicho, Pues así es eso. los esfuerzos de los musulmanes por hacer de Mahoma su señor. Bueno, así. ¿Dios en la definición de creador del universo o Dios? Assam, and Quran is truly and absolutely not God. Si los musulmanes entendemos a Dios como el creador del universo, quizá Edis tenga su propia definición. Assam, en Kuranada no es Teu Achani Teu Norte. Hasta el fin del mundo una persona, Hamgakada la kata Dios. si Dios quiere, en el Corán no hay gente del Corán sola, hermano. ¿Bien? ¿Cuál? Hay en el Sagrado Corán la palabra robar, ¿verdad que sí? Cierto, pero así. Primero, simplemente sé honesto. Bueno, Por favor, Danumat, ¿los musulmanes están obligados a hacer de Mahoma su señor? haciendo de Mahoma un ladrón, simplemente sigue adelante y nada primero. Bueno, ya empezó. Sí. No, simplemente continúa. Sí, Cualquier persona que venga aquí, un musulmán que realmente sepa árabe, que comprenda profundamente la religión islámica, estará completamente de acuerdo conmigo. No, en absoluto. continuar primero. Bueno, una narración rápida. Lo haré de nuevo más tarde. Solo quería hacer una pequeña pregunta. ¿Es obligatorio para los musulmanes hacer de Mahoma un señor? Si esa es la pregunta, entonces no es obligatorio. Pero si se pregunta, Escucha. Pero si se pregunta, ¿puede Mahoma ser categorizado como un señor? Puede puede ser categorizado. Pero ¿es obligatorio para los musulmanes hacer de Mahoma un señor? No es obligatorio. Bien, entonces, ¿de quién es señor Mahoma? La palabra Rob es un título, amigos. Mi Muhammad Edit puede convertirse en Rob cuando hay una explicación que sigue después de la palabra Rob en sí. Hermano, ¿Rob de quién es él? Bangayam, mira, en medio de la comunidad, por ejemplo, hay 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo. ¿Cuál es la posición de Mahoma entre los musulmanes? ¿Es líder o es señor él? Si se pregunta cuál es su posición, entonces la posición de Mahoma entre los musulmanes es como mensajero de Dios. ¿No es señor? Puede que no sea señor. ¿Ves? A veces sí, a veces no. No, sí. Puede convertirse en señor, puede ser llamado señor. ¿Señor de qué primero? Por eso digo, Rob es un título. Debe haber algo que lo siga después. Algunas personas lo llaman idofa, pero yo no uso esos términos porque son difíciles de entender. Así que digo que la palabra Rob puede aplicarse a Muhammad, la paz sea con él, cuando hay una explicación que la acompaña. De acuerdo. Ahora tomemos solo un ejemplo, Ayam. Mientras tanto, voy a tomar mi celular.
Voy a tomar un ejemplo de cómo hay un profeta en el Corán que hizo de un ser humano su Rob. Yusuf, ¿verdad? De acuerdo. ¿Es cierto que el profeta Yusuf hizo de un ser humano su Rob? Cierto. Cierto. Entonces, ¿cuántos Rob tenía el profeta Yusuf? Muchos. La situación es que él podía convertirse en el dueño de un esclavo. No, en el Corán hay muchos Rob. No, suposiciones no supongas. Yusuf se refiere a un ser humano como Robi. ¿Es eso cierto? Bueno, ¿Alá es también el Robi? ¿Ha leído Edis alguna vez en el Sagrado Corán que se menciona a Yusuf en el Corán porque llamó a Dios un ladrón o quizás un impostor? Bien. Aunque no se menciona, ¿significa eso que Alá es el señor de Yusuf? Sí, definitivamente. Así es. Mira, sé que tienes miedo de la gente. Esta gente, muchos de ellos son inocentes y no saben nada. Está bien, yo lo haré. Tienes miedo. Tienes miedo, entre comillas, de la ignorancia de la gente que podría hacer que te malinterpreten. No tengas miedo, ¿sí? Eso. De hecho, esa gente ignorante, tú eres inteligente, ¿verdad? Sé cómo esta persona. Me gusta esta persona, su nombre es Daman Al-Mantiki de AC. Sí, lo admitió honestamente. Él lo admitió honestamente. Lo desafié. ¿Te atreves a decir a los musulmanes que Mahoma es vuestro Dios? Él dijo, decid musulmanes, Mahoma es nuestro ladrón. Esta es la confesión de un musulmán. No. La palabra robar se asocia a Mahoma si hay evidencia que la sigue legítimamente. ¿Quién es Muhammad Rob? Está bien, está bien. Esta es tu propia declaración, Ayamia. ¿Cómo admites que en términos del lenguaje Mahoma es un ladrón? Solo el Ustatasik lo admitió. Sí, es cierto. Lo que me pregunto es, ¿por qué hay un interruptor? Expliqué a todos los musulmanes que entienden la religión que la palabra robar es digna de ser asociada a Mahoma cuando hay información que la sigue. Entonces ahora, ¿es Mahoma un ladrón o no? Para Para los musulmanes. poder. Ahora, podría ser un robo. Si hay un musulmán que dice que Mahoma es un dios, está extraviado. Pero no hay problema en llamar a Mahoma un ladrón. Ese es el problema. Ay, the Carlinga aircraft, a remarkable design. ¿Qué? ¿Cómo estás, pesado? ¡Ay! Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la declaración de Ustaz Azam? ¿Aún recuerdas este Azam? Escuche este Azam. En términos del lenguaje, entonces observe el laza que deifica a Muhammad sallallahu alaihi wasallam en términos del lenguaje. Ahora. Bueno, desde el punto de vista del lenguaje, ¿ya has admitido que divinizas a Muhammad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo lo cuestionas? ¿Cómo lo cuestionan los musulmanes? ¿Nosotros divinizamos a Jesús? Mientras que tú divinizas a Muhammad. volvamos a la intención. El Dios que ustedes han estado proclamando todo este tiempo es Dios, ¿verdad? ¿Bien? En verdad está en la voluntad de Dios, caballero. No, así es por ahora. ¿Tengo que ser yo primero? No dejes que sea porque también tienes miedo de los cristianos. Lo he dicho muchas veces. Nunca tengo miedo. De hecho, educo a gente que no lo sabe. Dios es el mismo que Dios. Es lo mismo. Ahora, eso significa que reconoces que Dios es Dios, ¿verdad? Sí, en verdad, Dios es Dios. Incluso el diablo puede ser Dios. Si usted, el Dios al que te refieres no es el creador del universo, ¿verdad? No, ¿Dónde se encuentra un Dios que sea el creador y sustentador de todo el universo? ¿En qué cura? Así que estamos de acuerdo en esto. ¿Dónde está él en la esquina, en mi espalda, nena? La palabra Dios significa el creador del universo. Si esa es una pregunta cristiana, no me preguntes. Oye, dijiste que Dios significa el creador supremo y absoluto de todo el universo conocido. No existe tal significado. Me abres la espalda, nena, no significa nada de eso. No. ¿No hablemos más del bebé que hay detrás? Ya no hablo del bebé. En el término no existe la palabra Dios que signifique creador del universo. Dios siempre es... su antónimo es siervo. El opuesto de Dios es siervo. El opuesto de Dios es siervo. Es aquello ante lo cual alguien se somete. Entonces, ¿es correcto o no? ¿Voy a respetarte?
Entonces, ¿es correcto o no que cuando hablas de Dios no te refieres a una figura que crea el universo? Correcto. Depende a quién va dirigida esa palabra. Es lo mismo. Es lo mismo, como esto. Hoy quiero almorzar con el presidente. ¿Quién es el presidente ahí? Sí, entonces es correcto, ¿verdad? ¿Es correcto o no? Sí. ¿Qué fue lo que dije antes? Correcto. Sí. Entonces, en realidad ya estamos en sintonía. Sí. El problema es, ¿por qué lo están cuestionando? Nosotros divinizamos a Jesús, mientras que ustedes divinizan a Mahoma. Bueno, si solo se quedara ahí, tal vez no surgiría ningún problema ni debate. Sí, se convierte en un problema. Bien, ahora lo que se refiere en el Corán es, ¿verdad? Divinizar. Correcto. Hacer de alguien su señor. ¿Es correcto o no? ¿Es correcto o no? Continúa. Sigue primero. ¿Cuál es? ¿A cuál te refieres? No entiendo. En Atauba, Versículo 31, ellos tomaron a sus monjes y a sus eruditos como señores además de Alá el Todopoderoso. y a Isa, hijo de María, ¿verdad? ¿Es correcto o no? Sí. Sí. Entonces, alguien que toma a los monjes y eruditos como señores, según el Corán, eso se considera un acto de shirk, ¿verdad? Correcto. Sí, mientras ustedes toman a Mahoma como su señor. Eso sí que es un encuadre extraordinario. ¿Un encuadre? ¿Cómo es eso? También es gracioso. Solo para bromear. Ahora, Así, Ayam. La posición de la comunidad musulmana. hablar para variar. ¿Nos respetamos unos a otros? Por favor, por favor. Cuando la gente... El Islam sigue, cuyas instrucciones divinas fueron transmitidas fielmente por el profeta Muhammad bajo las órdenes directas de ¿quién? El Todopoderoso. Bien. Cuando los musulmanes siguen fielmente las instrucciones de Mahoma, de hecho, si leemos cuidadosamente en el Sagrado Corán, Mahoma dijo, Alá mismo lo dijo, y así lo transmitió. Bien, mientras que los judíos y los cristianos estaban en el Asura o peligro 31, bajo instrucciones de quién designaron a sus monjes como sus maestros, Bien. No hay ninguna instrucción de Alá. significa tu propia voluntad, ¿verdad? Así es. Significa volver a la intención de cada persona. Bien. Así es como lo discutimos educadamente. Así que esto es Asam. Si afirmas que lo que obedeces, lo que haces, lo que sigues, lo que obedeces es una orden directa de Allah, entonces no puedes seguir a Muhammad si no hay una orden explícita de Allah, ¿verdad? Es decir, si tu obediencia se basa únicamente en los mandatos divinos, entonces cualquier acción o seguimiento debe estar respaldado por una clara instrucción de Allah. Así es. Bueno, ¿existe algún mandato de Alá para que los musulmanes vayan a Arabia a sonreír a las piedras? Bien. Sí, tal vez abriré un verso muy popular. En mi verso, si busco mi verso, me lleva mucho tiempo porque abro esta laptop, estoy frente a la laptop durante mucho tiempo, así que acabo de leer el versículo. En el Corán, la Surah Al-Ahzab, si no me equivoco, es un versículo muy popular. Somos los mensajeros de Allah y tenemos buenos modales. En verdad, hay en Rasulullah un buen modelo a seguir. Entonces, lo que se le dijo al profeta Muhammad que hiciera fue seguir, incluso ir a realizar el ritual de besar la piedra negra en Arabia Saudita. Bien. Ya. Ya. Entonces, ¿crees que absolutamente todo lo que hizo el profeta Mahoma, todo lo que él realizó, fue una orden directa de Alá o fue simplemente su propia voluntad personal? Si todo lo que dice el profeta Muhammad es verdad, pero todo lo que ha llegado hasta nosotros respecto al profeta Muhammad hoy en día no es necesariamente cierto. Bien, entonces Alá le ordenó a Mahoma besar una piedra. Sí, ¿Dónde está el verso? O Muhammad. Sí, acabo de leer. más temprano. ¿No hay nada que no haya visto? ¿Dónde está el versículo donde Mahoma dice que citar piedras? Acabo de leer el versículo anterior. El Corán solo explica todo de manera global. La tarea de especificarlo es del mensajero. Bien, entonces asumes que absolutamente todo lo que hizo el profeta Muhammad fue completamente basado en la revelación divina. ¿Es así? Todo lo que hizo el profeta Muhammad fue basado en la revelación, pero lo que ha llegado hasta nosotros hoy en día, atribuido al profeta Muhammad, no necesariamente es realmente de él. Está bien. ¿Significa esto entonces que absolutamente todo lo que hizo el profeta Mahoma estuvo completamente basado en la revelación divina?
Sí. Bueno, si es así, ¿por qué Alá reprendió a Mahoma? ¿De qué fue tratado? ¿No es eso una revelación, hermana? Allah en la letra At-Tahrim. Bien, por ejemplo, en la carta a Tahrim, ¿cómo Mahoma jura allí le prohibirá a María Kipti volver a tener relaciones sexuales íntimas con él en su propia cama, aunque Alá lo haya permitido expresamente? ¿Cómo hacía las cosas el profeta Mahoma en realidad? Tu dicho es una revelación, mientras que Alá reprendió lo que hizo Muhammad. Estas son tus palabras. De hecho, Sí, sí, por favor, por favor. esto es lo que dijiste para superar tus palabras anteriores. ¿Dónde Mahoma hizo todo basándose en la revelación? Mientras tanto, las revelaciones hechas por Mahoma fueron protestadas por Alá. Esto significa que Alá protestó por la revelación que fue revelada por él mismo. Bien. Quizás conozcas al director. Sí, claro, el director es la persona principal y creativa, el diseñador de un escenario completo y detallado para la representación de la obra de alguien, supervisando cada aspecto artístico y técnico. Así pues, el Corán fue revelado a Lahul Mahfuz, la tabla preservada, de una manera perfecta y completa, conteniendo toda la sabiduría divina desde el principio de los tiempos. Desde Lahul Mahfuz, casualidad, Isa, o esta noche hablamos de dogma. ¡Ay, ¿cómo es esto? Asam, no hables de dogma. Está bien, dejaré de lado el dogma. Usaré solo argumentos generales. Bien, lo dejo de lado. No vamos a hablar de dogma. De acuerdo, descarto el dogma. Si hablamos de dogma en otro canal, Aquí no vamos a hablar de dogma. lo dejo de lado. Vamos a hablar de argumentos que puedan ser razonados por la gente en general. En mi canal, Aquí no hablamos de dogma. Si hablamos de dogma, solo vamos a debatir sin sentido. bien, de acuerdo, de acuerdo. Como usted quiera. Entonces, ese versículo quiere enseñar que el profeta Muhammad era un ser humano. Y ese versículo en la sura At-Tahrim quiere confirmar el versículo que está en la sura Al-Kahf, que aparece en el último versículo. No sé en qué versículo exactamente, pero está al final en los últimos 10. Que en realidad yo solo soy un ser humano como ustedes. Es decir, cuando el profeta Muhammad hacía cosas relacionadas con la humanidad, era normal, igual que tú. Señor, los errores y demás son cosas comunes. Quiero confirmar el verso anterior de que él es solo humano. Esto si no hablamos dogmáticamente. Bien, Sigo tus pensamientos. He discutido esto en mi libro. Seguir a Mahoma es lo mismo que seguir a Jesús. Entonces usted ha admitido que Mahoma era un ser humano que cometió errores. Y él también solía olvidar, solía hacer cosas que iban en contra de lo que Allah quería. si es frecuente, significa que ocurre muy a menudo, ¿verdad? Pero si es una vez, 2 veces, eso aún no se puede considerar frecuente. Más aún si se calcula desde los 23 años, desde que recibió la revelación. Bien, de acuerdo. ¿Significa eso que Mahoma era un ser humano común y también cometía errores? Sí. Bueno, entonces, seguir a Mahoma también podría ser completamente incorrecto, ¿verdad? Por lo tanto, es importante considerar todas las perspectivas. En este caso particular, Por ejemplo, no hay... borroso, hablaremos honestamente. Ya. Vamos a empezar. Escucha, baja la velocidad. Calma tu mente primero, ¿de acuerdo? Una vez escribí un libro sobre seguir a Mahoma. El padre dijo que seguir a Mahoma era lo mismo que seguir a Jesús. Como esto, lo compraré más tarde. Su libro. ¿Cómo? Tú y yo compramos el libro. No es necesario comprar. Gratis. Para los musulmanes es gratis. Lo comparto gratis. ¿Equivocado? Uno de ellos es un QKPUI. Un QKP ya tiene el libro. Sí. ¿Lo comparto con los musulmanes? Como esto. Lo dividí en aproximadamente 2000 libros. ¿Lo comparto con los musulmanes? No hay lingotes. 7 personas que me informaron después de leer ese libro dejaron la religión islámica. Escuchen. Escuchen. Presten atención, ¿sí? Seguir a Jesús no puede estar mal, porque Jesús es la verdad. Mientras que ustedes reconocen que Mahoma es un ser humano común y comete errores, ¿cierto? Sí. Y al seguir a Mahoma existe una gran posibilidad, una muy grande oportunidad de equivocarse o de extraviarse, ¿no es cierto? Equivocado o desacertado. Equivocado no significa necesariamente equivocado.
La definición ya existe. Seguir. Mahoma tuvo la oportunidad de cometer algunos errores, ¿verdad? Él, como cualquier ser humano, no era perfecto. Todavía aceptable. Continuar. Bueno, chicos. Bueno, intenta hacer una confesión. Soy una mujer musulmana. Será premium más adelante. Mujeres, 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 mujeres. Bueno, aquí está. No. Vamos, haz una confesión. Mujeres, 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 mujeres. Ahora, ¿es posible que seguir a Mahoma sea un error? Por ahora, actualmente no hay alguna evidencia científica válida. ¿Ver? Mira, mira, mira. No. Inténtalo, pruébalo primero. Bueno, bien, déjame darte un ejemplo. Can you don't want to hablar? Dogma, ¿verdad? Te daré un ejemplo. Érase una vez, Mahoma fue a Medina. ¿Bien? Allí encontró a una mujer. Allí encontró mujeres. Eso es todo de nuevo. Yo... Dijo que quería dar un ejemplo específico. Sí, ya conozco esa historia. Bueno. Cuando los cultivadores de dátiles, con una devoción inquebrantable, siguieron fielmente las palabras y las enseñanzas de Mahoma, el profeta, acabaron lamentablemente en una situación de quiebra total, perdiendo sus cosechas y sus medios de vida, ¿verdad? ¿Eso significa que es herético? Bien. Bien. ¿Están en el camino equivocado cuando siguieron a Mahoma? Equivocado. ¿Pero es herético en la definición de religión? Bueno, no hablemos primero de herejía. No hables de herejía, porque más adelante, si se desvía, la connotación será un poco diferente. Así. Cuando los agricultores de dátiles siguieron a Mahoma, entonces estaban en un error. ¿Correcto? Un error. Correcto. Un error. Es decir, existen ejemplos claros y documentados de personas que, a pesar de haber seguido las enseñanzas y el camino de Mahoma, en realidad se encontraban en un profundo error o desviación de los principios fundamentales. Esto contrasta con la creencia central, ya que el propio Mahoma afirmó de manera explícita: quien me obedece y sigue mis directrices, en verdad ha obedecido y se ha sometido a la voluntad suprema de Alá. ¿Bien? ¿Así es? ¿Las personas que obedecen a Dios han estado alguna vez en error al mismo tiempo? No. ¿Acaso las personas que obedecen a Mahoma han estado alguna vez en error? Una vez. Esto significa que si Mahoma lo sigue, es exactamente lo mismo que seguir a Alá, lo cual es una completa mentira. Bien. ¿Puedes explicarlo? Por favor. Bueno. La cama. Eso. El verso que dice Wamayutir Rasula Fakud Atau Allah, es decir, quien obedece al mensajero, en verdad ha obedecido a Alá. Todo lo relacionado con esos versos sagrados, sin importar en qué sura específica se encuentren, habla exclusivamente sobre la Sharia, porque en el Corán, el libro sagrado del Islam, no hay absolutamente nada que hable sobre técnicas agrícolas o asuntos mundanos de esa índole. Entonces, cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, cometió errores, todos esos errores estuvieron relacionados con cuestiones técnicas, mundanas y terrenales. No hay absolutamente nada relacionado con la Sharia, la ley islámica. Entonces, cuando seguimos al profeta Muhammad en asuntos de la Sharia, nunca habrá errores, porque todo está controlado por el cielo, es decir, el creador del universo, Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es todo por mi parte. Bien. Esto significa que al obedecer plenamente a Muhammad, una persona podría potencialmente equivocarse. Pero al obedecer directamente a Allah, una persona nunca podría equivocarse en absoluto. En asuntos mundanos, por supuesto que la gente puede estar equivocada. Pero el profeta Muhammad, ¿cómo hizo un misil? Si sigues a Allah en los asuntos mundanos, ¿no sabrás él? De hecho, sí. En asuntos mundanos, ¿no? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Por ejemplo, hacer un misil, un cohete. ¿Hay instrucciones? ¿Significa que no hay que seguir a Allah en asuntos mundanos? ¿Hay alguna instrucción? Si la hay, vamos a discutirla. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Cuando un ustad de verdad, amigos, les doy esta información, este Aham, él sí es un verdadero ustad. Reconozco que él es realmente un ustad, pero él lo sabe. Por eso no necesito esforzarme mucho cuando hablo con un ustad. Cito esto, cito aquello, él lo entiende de inmediato. Por eso, a partir de ahí, concluyo que él es un ustad. Mira, la gente común como Aham viene aquí a contradecirme, pero los ustad vienen aquí a estar de acuerdo conmigo. Bien, intenta hacer una confesión. Haz una confesión al pueblo. Oh musulmanes, seguid al profeta, ya que seguir a Muhammad puede ser un error si no se comprende su verdadero mensaje. Por favor, haga ese arreglo.
Si se trata de asuntos mundanos, Primero, haz una configuración. primero haz una configuración. O, Los musulmanes siguen a los musulmanes. Podría estar equivocado. Por favor. en asuntos mundanos, cuando seguimos a cualquier profeta, podría estar equivocado, porque no fueron enviados para eso. Primero hay que torcerlo. No estoy hablando de otro profeta. No estoy hablando de otro profeta. Yo digo Mahoma. Por favor, haga una declaración. Debo decir Ayam. Por eso dije, amigos, él tiene miedo del pueblo. Vamos, Ayam, haz una confesión. Oh, gente. Dejémonos dar cuenta, dejémonos admitir que seguimos al profeta. Esto es demasiado para mí. Eso, No es una buena discusión, en mi opinión. mira, ya lo admitiste. Ahora no quiero admitirlo. Los resultados se reconocen como. Dije que en asuntos mundanos el profeta podría haber estado equivocado. Si en asuntos mundanos. ¿Por qué? Porque no fueron enviados para eso. Así es. Sí. Ahora, ¿por qué no quieres admitir la confesión? No hacer ninguna declaración. Entiendo. Porque tienes miedo del pueblo. Nosotros, Continúa el problema así. eso significa nuestra discusión ha terminado. Todavía lo hay. Porque agradezco a mis amigos cristianos que comparten conmigo para que no quede enmarcado. Vaya, Asam no quiere subirse. Simplemente aprecio esto. Aquí está Ayam. En primer lugar, Ayam. Un Mahoma. Solo tiene una boca y solo una lengua. ¿Aceptar? Sí, a todo el mundo. Porque tú, Ahora mismo estoy haciendo dos figuras de Mahoma. En este momento, ¿por qué es eso? bien, lo demuestro. De una boca de Mahoma salió una mentira o un error. Así que esto es todo. Mi pregunta es simple. Asam, mi pregunta es simple. Él ya empezó. La señal simula estar desconectada. Pretender. He dado el código. Si mi mano está aquí. Saya de Panlib. Copia esto. Quizás no sé la pregunta. Para poder encontrar esa copia en vivo, Bueno, aquí está. Ayam. Sabemos que Mahoma, el profeta, solo tenía una boca y una lengua, como cualquier ser humano. Mi pregunta. ¿Alguna vez fue un completo y absoluto error salir de la boca de alguien una equivocación que nunca debió haber sido pronunciada en voz alta? error. Por supuesto, como ser humano tiene potencial en términos del mundo. No estoy preguntando. Él tiene potencial. ¿Alguna vez he preguntado si él tiene potencial? ¿Alguna vez ha salido un error de esa única boca? ¿Alguna vez ha salido de esa única boca? Si nos referimos al hadiz que Edis leyó antes sobre el agricultor de dátiles, sí, desde el punto de vista mundano puede estar equivocado. Sus ijtihad pueden ser erróneos en asuntos mundanos. ¿Entonces significa que de boca salir errores? Escucha primero para que terminemos y aprendamos a respetar. En cuestiones de la Sharia, por supuesto, nunca se equivocará porque hay una guía para ello. ¿O entonces de su boca alguna vez salió un error? Podría ser. ¿Cómo que podría ser? La señal está lenta, ¿no? Asam, no digas podría ser. Suena como si te hubieras rendido. No te rindas, por favor. ¿Qué pasa? Ay, la señal está entrecortada. Empieza. La señal se corta. Ya, sigue. Claramente no soy yo quien sostiene el celular, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que significa, ¿eh? Solo un momento. Entonces le mostraré a Asam un hadiz, ¿de acuerdo? Toma nota. Donde aquí, Ya conozco ese hadiz. está bien, giraré mi cámara. Simplemente lee y sabrás lo que es importante, ¿verdad? Lo daré vuelta para que mis amigos puedan verlo. Es como enseñarles eso a los niños. Oh, dejadme, amigos. Bueno, este es Asam. Toma nota. Este es el hadiz. Toma nota. Corrígeme más tarde si hay alguna traducción incorrecta. Este Asam también es experto en árabe. Este Ustad es realmente Asam, ¿verdad? Leí de Abdullah. Después de esto bajaré, ¿vale? ¿Cómo? Porque he subido. Después de esto pediré permiso para bajar. Bueno, continuemos.
de Abdullah bin Amr, dijo: solía escribir cualquier cosa que escuchaba del profeta. Si había palabras importantes o revelaciones divinas, las leía en voz alta con una entonación especial o con una atención y concentración muy particulares. Todo lo que oigo del mensajero de Allah lo memorizo completamente. Entonces los Quraysh, la tribu de la Meca, me lo prohibieron rotundamente. Dijeron: ¿lo escribiste? ¿Lo escribiste? ¿Acaso lo has puesto por escrito? Mientras tanto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, a veces decía esto en un estado de ira o enojo, lo cual era comprensible en ciertas situaciones. A veces también hablaba en un estado de ánimo positivo. Entonces, en ese momento dejé de escribir completamente hasta que le conté todo eso, cada detalle, al mensajero de Allah, la paz sea con él. Luego, él, con gran atención, dijo: presta mucha atención a esto, y continuó: escribe por Dios en cuyas manos está mi alma. Verdaderamente no sale de mi boca, sino la pura y absoluta verdad. La verdad. Nunca salió de la boca de Muhammad sino la verdad, dijo Muhammad. En relación con la acusación de los Qurayshi de que Muhammad era solo un ser humano común, que podía hablar estando contento o podía hablar estando enojado. En relación con el trasfondo de Abdullah bin Amr escribiendo todo lo que decía Muhammad. Si nos remitimos a este trasfondo, Ban Gassam, aquí no hay asuntos mundanos ni cuestiones de la Sharia, no hay nada de eso. Aquí hablamos de todo lo que sale de la boca de Muhammad, que es haq. Bien, Berry. Aunque usted ha admitido claramente, basándose en las propias palabras registradas de Mahoma, que Mahoma juró solemnemente por Dios Todopoderoso que lo que había dicho o hecho era un error, la ineludible y lógica conclusión que se desprende de esta admisión es que Mahoma no era más que un mentiroso, descarado y engañoso. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿puedes explicarlo? Por favor. Bueno, tal vez se desconoce el asbabul burud de ese hadiz, lo cual sería muy útil. El hadiz habla de la situación y las condiciones en las que el profeta Muhammad estaba enseñando. Entonces, cuando se enseña, por supuesto la lección no es agricultura, ni tecnología, ni ciencia, sino cosas relacionadas con la Sharia. Así que esas palabras son sagradas, no saldrán de mi boca sino acerca de lo que es verdad, así que todo tiene que quedar escrito. De hecho, si no está escrito, entonces hay una ley que queda atrás. Así es, ya está claro, ¿verdad? Bien, antes Abdullah bin Amr escribía todo lo que... Bueno, por ahora es suficiente, ya he agotado mi cuota para discutir con Edis esta noche. Luego seguimos, ¿de acuerdo? Muy bien, señor Cam, pero le admiro de verdad. Mi descendencia... Sí. ¿Empezamos? Sí, correcto. Adelante, lo aprecio. No, adelante, hable primero. Bien, bien. Entonces, amigos, Assam es un ustad. Quiero preguntarte, Assam, después de debatir conmigo estos días, hoy... has recibido muchos mensajes privados diciendo que estás desviado, que te atreves a ser insolente. Muchos insultan. Incluso me han acusado de ser cristiano copto porque tengo barba. Me acusan de ser cristiano copto. No importa, no me preocupo demasiado por lo que dice la gente. Eso significa que cada uno de nosotros tiene su propia capacidad de conocimiento. Cuando no podemos argumentar, entonces no ataquemos a la persona. Debemos refutar argumentos con argumentos, no con sentimientos. Así es como debería ser. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, Ban Gassam, usted reconoce que ya hay muchos musulmanes que están en contra, que lo critican, que lo insultan. ¿Está de acuerdo? Sí, me han tachado de infiel como cristiano copto. No pasa nada. Miren eso, amigos. Así que eso es, amigos, ya se los dije. Miren, se fue. Entonces, amigos, como les digo, la gente común viene aquí a contradecirme. Los ustads vienen aquí y me dan la razón. ¿Sí? Ahí lo tienen, amigos. Ustedes ya son testigos. La respuesta está en un versículo de la Biblia, Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mateo 7 versículos 15 al 16 dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, Orgulloso funcionario de Assam, pero en realidad son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. La respuesta se encuentra en el versículo de la Biblia, Juan 14 versículo 6, que dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Mateo 7 versículos 15 al 16 dice, Tened cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. Gálatas 1 versículo 8 dice de manera muy clara, Pero si aún nosotros mismos, o incluso un ángel venido del cielo, os anunciara un evangelio completamente diferente del que ya os hemos anunciado previamente, que sea considerado anatema. Hermanos y hermanas, en el video que acabamos de ver juntos hay una pregunta que ha hecho que mucha gente se confunda, se enoje, o acepte todas las explicaciones de Edis TV, y todos debemos respetarlo. Por favor, dejen que los espectadores juzguen por sí mismos y puedan dar sus respuestas a través de la sección de comentarios de preguntas y respuestas de TV sobre la explicación de Edis TV. Muchas gracias a todos los espectadores de preguntas y respuestas de TV que están felices. Esperamos que este video pueda brindar conocimiento y educación a los espectadores. Y no olviden darle like y suscribirse a este canal, ¿de acuerdo?